Hola, soy Albert Salvañ, trader intradía en mercado de divisas y creador de contenidos en forexperiences.com, y os doy la bienvenida a nuestro nuevo canal de Telegram. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos nuevas formas de comunicarnos y no hemos querido dejar pasar esta ocasión para estar más cerca de todos los traders, de todos nosotros, justo en el instante en que las cosas suceden. Y este es el objetivo, daros información verídica, real, con nuestras consideraciones sobre lo que sucede en el mercado en tiempo real. Mediante esta aplicación en tu móvil podrás recibir al instante todo lo que sucede en el mercado. Estarás conectado con el mercado a través de nosotros. ¿Por qué Telegram? Hemos elegido Telegram porque es una app de comunicación pues mucho más evolucionada técnicamente que otras que puedas tener en tu móvil. Es una herramienta muy interesante que nos permite automatizar los procesos, eso los hace más ágiles y más directos, y además creo que es muy potente para todo tipo de cosas. Entonces lo puedes aprovechar también más allá de estar conectado al mercado de divisas. Te vamos a ofrecer aquí información directa sobre el mercado y sobre las distintas noticias que lo afectan, pero sobre todo el factor diferencial es que esa información va a ser en directo, en tiempo real. Además, también vamos a irte comentando cómo vamos modificando, cómo vamos adaptando nuestra operativa a todo lo que va sucediendo. Por lo tanto, tendrás en tu móvil los movimientos que realiza un trader a la hora de operar, a la hora de desarrollar su operativa de trading. ¿Qué debes hacer para conectarte a nuestra plataforma? Pues es muy sencillo. Tienes que darte de alta en nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop, que además de tener acceso a nuestro Telegram, vas a tener acceso a multitud de herramientas que van a ayudarte a escalar y potenciar tu trading de una forma increíble. Y una vez estés registrado, enviarnos un mail o una comunicación a través de la mensajería interna de la plataforma indicando tu usuario de Telegram para que podamos enviarte un link y te puedas conectar. Accede ya a nuestro canal de Telegram, accede ya a las noticias y accede ya directamente a nuestra operativa y entra a formar parte de la comunidad de traders de forexperiences.com. Bueno, pues vamos a dar inicio a un nuevo episodio de nuestro espacio de seguimiento de mercados tiempo real. En un futuro esperamos poder hacerlo en directo. Seguimos teniendo ciertos problemas técnicos, tendremos que acabar cambiando seguramente la máquina, el ordenador, porque nos da problemas a la hora de efectuar los directos, pero mientras os seguimos sirviendo pues este espacio en diferido, que creo que al final lo importante también es la información que contiene. Referido a eso, pues sobre todo, antes de nada, daros las gracias a los que estáis pues cada fin de semana al otro lado de la cámara y nos estáis siguiendo, que cada vez sois más, y esto pues nos satisface, ¿no? Creemos que es una recompensa al trabajo, digamos, que nos puede costar hacer este pequeño espacio, pero que también indica que pues lo que os estamos mostrando aquí pues creo que es información útil y que os puede servir para desarrollar y aprender la operativa en el mundo del trading, que es algo pues muy complejo. Y dicho esto, vamos a pasar un poco a ver qué es lo que vamos a ver en el programa de hoy, y que va a estar estructurado como siempre en 3 bloques distintos. En el primer bloque vamos a ver un sumario de lo que ha sucedido durante toda la sesión semanal, una sesión semanal compleja, interesante, con muchos hitos, y eso también la ha hecho compleja a la hora de operar. Vamos a hablar pues de cómo iniciamos la semana con un resultado de elecciones italianas pues bastante contrario a los intereses, por ejemplo, del euro. Y veremos pues cómo ha ido evolucionando la semana, con una reunión de Banco Central Europeo, con una reunión de Banco de Japón, con datos importantes en el mercado laboral estadounidense. Todo esto mezclado pues ha hecho, como decíamos, que se desarrollara una sesión un poco compleja, también como es habitual en estas fechas de mes. Luego vamos a analizar técnicamente el mercado que ha sucedido durante toda la semana y comprobar esos impactos de esas noticias en el mercado. Veremos cómo han influido.
Y luego para cerrar nuestro apunte sobre estrategias de trading. Y esta semana os vamos a hablar de fases de mercado. Os vamos a mostrar un poco cómo nosotros pues interpretamos las diferentes fases o los diferentes sentimientos de mercado que hay en cada momento. Nosotros, a través de nuestras pruebas y nuestra experiencia, pues hemos detectado que el mercado evidentemente tiene momentos distintos y actúa con pues parámetros distintos, y por lo tanto es importante distinguir en qué fase de mercado nos encontramos. Y hoy os vamos a dar un pequeño apunte sobre eso. Espero que os sea de interés y vamos a por ello. Vamos a ver lo que nos ha deparado esta primera semana completa del mes, de lunes a viernes, plagada con una batería de noticias que han provocado pues alteraciones en los mercados y han provocado que la operativa pues sea un poco más compleja de lo habitual. Para ello, como siempre, vamos a empezar con nuestro sumario. Un sumario en el cual vamos a ver las noticias más destacadas de esta semana. De todas, la noticia que empezamos con la que empezamos la semana ya empezó a desvirtuar un poco pues el equilibrio que podía haber en los mercados, ¿no? Italia celebra unas elecciones donde hay una auténtica bofetada al europeísmo, porque los dos primeros partidos más los dos partidos más votados pues son partidos, uno de extrema derecha prácticamente, y el otro pues totalmente euroescéptico, ¿no? Entonces pues esto pone manifiesto que hay un desencanto de la población europea con las instituciones, y bien harían los gobernantes europeos de tomar nota de esto y empezar a aplicar remedios y soluciones, porque no, como ya sabemos, no es el único país donde hay ciertos problemas y hasta ahora se han podido tapar, pero veremos qué pasa en un futuro inmediato. Todo esto tiene una implicación directa y una afectación directa a las economías a través del euro, que es la moneda común. Por ahora no ha habido muchas afectaciones porque las vías de agua se han logrado tapar, pero yo no sé si esto se va a poder producir indefinidamente. Es decir, urge un rediseño y una reforma profunda seguramente de las instituciones europeas y de la idea europea, el concepto europeo tal como lo conocemos, porque si no, creo que el futuro que afronta pues es bastante complejo. ¿Cómo nos deja esto a nivel, digamos, de mercados, a nivel de análisis de mercados? Pues bueno, esto lo que nos deja es una gobernabilidad complicada en la tercera economía de la zona euro, cuarta economía de la zona euro, cosa que no es de despreciar, es un hecho que no es de despreciar, porque tanto el centro derecha como el movimiento 5 estrellas pues tienen complicado llegar a acuerdos, por lo tanto podemos estar abocados a una nueva convocatoria electoral o a otras posibilidades, pero esto inyecta incertidumbre en Europa, en el corazón de Europa, y eso pues para el euro dólar, por ejemplo, pues no es algo que le vaya a ir muy bien. El día 7 teníamos pues una importante también noticia, en este caso en las criptodivisas. El Bitcoin dólar perdía las zonas de soporte. A partir de ahí encadena 4 jornadas consecutivas de caídas. Y atención, porque el soporte está en los $9.000, un soporte que por ahora ha aguantado. Y si perdemos ese soporte nos vamos seguramente a una zona de mínima anual de $5.850. O sea que este soporte de 9.000 es un auténtico salvavidas para el Bitcoin dólar. Un Bitcoin dólar que sigue sin levantar cabeza. Que hay voces que dicen pues que hay importantes personajes poniendo en descomunales paquetes de Bitcoins a la venta cada vez que el Bitcoin sube. Y que por eso pues no se produce pues esa reacción, esa recuperación de la tendencia alcista. Más allá de todo eso, en uno de nuestros espacios dedicados especialmente a las fintech, el Fintech News que publicamos cada 15 días, que emitimos cada 15 días, tanto en vídeo como en audio, hablamos de este tema, ¿no? Y hablamos de que a nosotros nos preocupa especialmente la situación que está atravesando el Bitcoin dólar, y por una razón muy concreta, y es porque nos alejamos un poco de la polémica que hay existente entre si es una criptomoneda, si esta como criptomoneda como tal pues puede ser una moneda de curso legal eficiente, si es un activo óptimo para invertir o no. Es decir, yo creo que como inversores nosotros debemos abstraernos de estas cosas. Es un activo más al cual podemos invertir. Lo que sí debemos analizar
desde el punto de vista exclusivamente técnico, las opciones que tenemos, el riesgo que implica y cómo esto puede afectar a nuestras carteras. Nosotros es lo que siempre intentamos con cualquier activo. Y creemos que el Bitcoin no tiene por qué ser una excepción a esto. Es decir, debemos encarar la inversión en Bitcoins desde un punto de vista estrictamente técnico. Y creo que es algo que mucha gente no hace. Y ya no hablo solamente de los novatos o de los noveles en inversión en criptodivisas. Estoy detectando que hay gente que se pone la etiqueta de especialistas en Bitcoin y que recomiendan unas cosas que a mí como trader me ponen la piel de gallina. Entonces, nos estamos planteando hacer algún tipo de programa especial de nuestro podcast hablando de este tema, porque creemos que es suficientemente importante. Al final estas personas lo que están haciendo es intentar proteger su modo de vida, ya que se han instituido o se muestran como especialistas en Bitcoin y nada más. Por lo tanto, si el Bitcoin sufre cualquier descalificación o es dejado de lado por una gran parte de los inversores, pues su modo de vida se acaba. Y apuestan o quieren incitar a la gente a comprar un activo que está completamente a la baja. Entonces, lo dicho, creo que esto se merece un capítulo aparte. Vamos a pensar cómo hacerlo y seguramente pues lo vamos a publicar en los próximos días, porque creemos que es algo suficientemente importante. Lo sucedido esta semana, lo dicho, ha habido un movimiento de rechazo desde el punto de máximo anual en $11.700. A partir de ahí ha encadenado 4 jornadas consecutivas el Bitcoin dólar y se ha apoyado en el soporte de los 9.000. Desde el punto de vista bajista tenemos el próximo nivel importante son $5.800, por lo tanto la caída sería brutal en estos momentos y es lo que es a lo que debemos estar atentos con un activo además que no para de cotizar, es decir, que cotiza durante el fin de semana, por lo tanto veremos un poco la evolución también en directo en nuestra sección de análisis técnico. El jueves teníamos una cita importante en Frankfurt con este señor, con Mario Draghi. Si debemos sacar un titular de la comparecencia de Mario Draghi de la reunión de política monetaria del BCE, seguramente sería tipos de interés bajos por un largo periodo. El BCE cambia un poco su mensaje y lo que nos está diciendo es que está reconociendo de facto que existe una inflación débil y que no tiene visos de que esa inflación se vaya a acercar a ese objetivo óptimo del 2%. Como todos sabéis, la inflación es una variable muy importante que define un poco el equilibrio de los mercados. Es una variable, por lo tanto, que interesa tenerla controlada, pero eso no quiere decir que interesa que esté muy baja. Es decir, interesa que esté a unos niveles óptimos. Y ese nivel óptimo, nivel de consenso por parte de analistas de muchísimos países, pues parece ser el 2%. Tenemos una inflación muy débil en la zona euro y además que no consigue recuperarse. Alguien debería pensar el por qué no se recupera esa inflación. Quizás el tema de los sueldos bajos tiene algo que ver, pero bueno, eso es harina de otro costal, diríamos, es otra historia, pero realmente plantearse el por qué tenemos esa inflación que no se consigue recuperar, para mí los orígenes son bastante obvios. Otra cosa es la forma de darle salida a este problema, pero los orígenes o la causa creo que es bastante obvia y los sueldos bajos pues tienen o esa presión sobre los sueldos a la baja yo creo que tiene una influencia decisiva, sobre todo en ciertos países. Dicho esto, tenemos en este escenario de inflación débil. Aparte tenemos otra variable importante cuando hablamos de política monetaria del BCE, que es el AP, el programa de compra de activos. Lo dejan invariable, 30.000 millones cada semana y tipos bajos, insisten en los tipos bajos más allá de 2018. Es decir, la fecha de finalización del AP es finales de septiembre de este año, de 2018, y eso parece que se va a mantener. Lo que parece que se va a prolongar más en el tiempo son los tipos bajos, porque prevén seguramente pues que esa inflación no suba. Es lo que te está diciendo el BCE, que en un año la inflación apenas va a subir y que por tanto va a ser necesaria una política acomodaticia de tipos más prolongada. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, este era el segundo mensaje y el importante mensaje que se nos dio desde Frankfurt. Otra cosa que parece que preocupa al BCE son las relaciones comerciales con USA, con Estados Unidos, es decir, pues con la reacción de Donald Trump y el tema del establecimiento de aranceles, pues desde Europa están preocupados
por cómo les van a afectar esos aranceles al comercio que tienen con los Estados Unidos. Por lo tanto, es otra de las variables que puede influir, ¿no? La balanza comercial de la zona euro respecto a Estados Unidos, cómo va a verse afectada por esa política de aranceles. Otro factor más que ponemos encima de la mesa. Y por último, también debemos tener en cuenta que Mario Draghi finaliza mandato el año que viene. Eso quiere decir que tendremos un nuevo presidente del banco, un nuevo gobernador del Banco Central Europeo. En este caso es importante también este hecho, porque como todos sabéis que ha salido en prensa, se ha producido estos días el relevo de la vicepresidencia. La vicepresidencia ha recaído en Luis de Guindos. Al ser Guindos una persona procedente de un país del sur de Europa, gana más peso la opción de que cuando se produzca el relevo de Mario Draghi, pues al frente del BCE, pues quede una persona procedente de países del norte de Europa. Y eso tiene un nombre, Alemania, ¿vale? Porque en el norte de Europa, país con peso suficiente para presentar un candidato de consenso a la presidencia del BCE, pues prácticamente está solo Alemania. Por tanto, seguramente hay voces que apuntan a Jens Weidmann, que es el gobernador, creo, actual del Bundesbank, para presidir el BCE. Si se produce esto seguramente traerá implícito un cambio de sesgo y un cambio de políticas del Banco Central Europeo respecto, pues, a deuda, respecto a política de tipos, respecto a muchas variables que pueden influir en la cotización del euro. Una cotización del euro que, como todos sabéis, pues está a niveles bastante elevados. Por cierto, antes de pasar al siguiente punto, creo que antes os he comentado que el programa de compra de activos, pues tiene un importe de 30.000 millones a la semana. No, he sido muy optimista, luego le he dado al rebobinar, son 30.000 millones al mes, ¿vale? El BCE es rico, pero no tanto. Y finalmente cerramos la semana con uno de los datos estrella seguramente y que más mueve a los mercados, que es las Non-Farm Payrolls. El informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Un informe que arrojó unos resultados muy por encima de lo esperado, con 313.000, cuando se esperaban unas 205.000 aproximadamente. Por lo tanto, el mercado que había descontado esas 205 tuvo que absorber, pues, esa diferencia. Unas non-farm payrolls cuyo hecho destacado es que se han doblado desde el inicio de este año, desde enero de 2018, cuando estaban en un nivel de unas 150.000 aproximadamente. Por lo tanto, el aumento, pues, es bastante espectacular, alcanzando niveles máximos desde 2014. Desde 2014 no veíamos un nivel de nóminas, pues, como el que vimos durante el día de ayer, o el que se publicó el día de ayer. Por lo tanto, esto tiene que tener un impacto en los mercados. Supera ampliamente los pronósticos, como os hemos comentado, ¿vale? Esta es la parte positiva, es decir, tenemos unas non-farm payrolls totalmente disparadas que indicarían en principio, pues, una salud robusta del mercado laboral norteamericano, que está creciendo a un buen ritmo. Esto, pues, deberíamos poner en el otro lado de la balanza que hemos visto, a pesar de esto, un ligero repunte de la tasa de desempleo. ¿Cómo puede ser esto? Si acabamos de decir que las nóminas, pues, han superado en 100.000 las esperadas, en un 33% más de lo esperado. Por lo tanto, ha sido un resultado excelente. ¿Cómo puede ser que a pesar de eso tengamos un repunte de la tasa de desempleo? Bueno, pues precisamente porque hay un descenso en el promedio de horas trabajadas. Es decir, hay un ligero descenso del promedio de horas que se trabajan por contrato. Esto ya lo advertimos durante nuestro podcast de audio durante el día de ayer, en nuestro pulso de mercados, de que deberíamos siempre hacer una lectura de las non-farm payrolls en relación con este dato de horas trabajadas, porque la suma de las non-farm payrolls más el dato de horas trabajadas, el average, la media de horas trabajadas, pues nos daba como resultado la tasa de desempleo. Una tasa de desempleo que está a niveles muy bajos, pero que se esperaba un 4% y ha dado, pues, un 4,1%. Por tanto, bueno, pues datos muy positivos, pero que hay que ponerlos en su debido contexto. Y esto, a nivel de noticias, fue lo que nos deparó pues esta semana. Una semana que, como hemos visto,
pues tuvo sus más y sus menos, pero que pues, se mostró pues no muy favorable a nuestra operativa, al menos desde el nivel personal es lo que podemos decir. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a el comentario técnico del mercado y ver un poco cómo todo esto ha ido afectando al mercado de divisas. Vamos a ver. Y vamos a empezar con un euro dólar que lo vamos a poner, vale, con un formato que nosotros nos permita pues trabajar. Un euro dólar que empezó la semana en niveles de 1,2348, donde ha terminado, es decir, hemos visto un movimiento de ida y vuelta y tuvo un importante impulso que lo llegó a tocar máximos por encima del 1,2430, cerca del 1,2450. A pesar de ello, pues bueno, hemos tenido idas y vueltas. La rueda de prensa de Mario Draghi marcó un poco ese máximo y a partir de ahí, pues seguramente con las advertencias sobre el tema de la inflación, sobre el tema de cómo van a tratar el tema del programa de compra de activos y sobre todo que se va a prolongar, parece ser, la política de tipos de interés bajos, pues eso provocó que el par se desplomara de nuevo y además pues nos tocará prácticamente un mínimo pues el viernes de 1,2273, justo antes de la apertura americana. Luego se recuperó un poco, acabó cerrando por encima ligeramente de los 1,23. Pero si vemos la semana desde el punto de vista global, pues vemos claramente cómo hay una figura de ida y vuelta y lo importante es que cerramos la semana por debajo de las directrices de movimiento, por lo tanto tenemos un contexto bajista en estos momentos. Semana que, como habéis visto, pues un poco mixta. Pudimos aprovechar una primera fase alcista en donde no pudimos prolongar más nuestras posiciones abiertas por temas de volatilidad. Veníamos de zonas de volatilidad más reducida y por lo tanto pues quizás cerró prematuramente. Esta es la parte oscura, digamos, de vincular tus objetivos a la volatilidad, que a veces pues cuando viene muy sobrevenida, viene muy de repente, pues quizás no puedas aprovechar todo el recorrido posible. Y bueno, pues aquí tuvimos un amago. Prometheus detectó que no había suficiente fuerza en el impulso alcista y por lo tanto decidió cerrar. Podíamos haber cerrado un positivo, pero el movimiento posterior pues le ha dado la razón al sistema y hemos tenido un retroceso que nos ha llevado de nuevo al 1,23. Lo que es en el largo plazo pues nos deja una figura clara, una vela clara de indecisión esta semana, con un nivel de soporte claro, seguimos teniéndolo en el 1,22. Vamos a ver un poco también libra dólar. Libra dólar ha cerrado en 1,3849. Tenemos una semana bastante lateral, inmersa en el debate sobre negociaciones sobre el Brexit. En el primer tercio de la semana logró consolidarse por encima de la directriz del movimiento, la más importante, cosa que parecía que podríamos tener un impulso alcista. Tuvimos un testeo, pero podéis ver cómo de forma indirecta la reunión del BCE también afectó a la libra dólar y vimos cómo pues nos marcaba mínimos en zonas de 1,3796 y ya se posicionaba pues por debajo de esta directriz de movimiento, que es una directriz que ahora mismo está muy plana y eso indica que estamos en una clara zona de rango y de indecisión, zona peligrosa muchas veces para los sistemas tendenciales. 1,3849, como decimos, el nivel de cierre en clave bajista por debajo de las directrices del movimiento. Veremos si sale pues un poco de esta tonía que hemos visto esta semana. Por encima 1,4053, nivel de referencia claro. Estas 6 semanas o 7 últimas nos ponen de vigencia más que nunca este nivel de 1,4053 como un nivel de referencia. El caso del dólar yen, pues tenemos un activo que está marcando 106,80 en su precio de venta, y vamos a ver una visión también semanal. Podemos verla incluso más lejos. Vemos aquí esta figura de doble suelo que nos marcó entre esta semana y la anterior. Tenemos aquí este doble suelo con mínimos más o menos aproximadamente en zonas de 105,30. Bueno, pudimos rascar también aquí algo. Lo que os hablaba en principio antes de la volatilidad
que nos impidió pues captar todo el movimiento alcista del euro dólar, pues en esta ocasión nos sirve para poder sacar unos cuantos puntos al mercado en momentos de volatilidad baja y cerrando pues el momento adecuado, como podemos ver aquí. Es decir, pues bueno, todo tiene su contrapartida, ¿no? Su parte buena y su parte mala. Aquí, como decíamos, pues hemos conseguido pues bueno, sacarle unos puntos al mercado antes de que hubiera pues el retroceso alcista que hemos visto, que lo ha llevado otra vez a intentar testear esa zona tan importante, tan sensible, que son los 107,07, como podemos ver aquí. El cierre es por debajo, 106,80, seguimos por lo tanto en zonas inferiores al 107 y esto nos sigue dejando en clave bajista a largo plazo, perdón. Y a corto, pues ahora mismo tenemos un impulso alcista que ha conseguido consolidar por encima de su directriz, pero que ahora mismo se haya encajonado entre esta directriz de 106,36 y el 107,07. Veremos cómo sale de esta zona y en qué disposición sale el par, tanto por zona superior o por zona inferior. Vamos con un dólar australiano, que podemos ver cómo pues el tema de las NFP le han afectado, pues con bastante intensidad. Supongo que será también por la coincidencia de que se hallaba en una zona técnica bastante sensible en el momento de la publicación de las nóminas. Empezamos la semana pues en la zona inferior de este canal que viene definido por esos dos niveles de largo plazo, 0,7747 y 0,78. Hicimos rápidamente un viaje, un desplazamiento a niveles superiores intentando testear la zona superior de este rango. Se consolidó por encima, no con ciertas dificultades, pero bueno, veíamos que intentaba romper el máximo que marcó en el primer tercio de la semana de 0,7834, no lo consiguió, volvió por debajo de esta zona de 0,78 y lo encontramos en esa zona justo en el momento en que pues se publican las non-farm payrolls. ¿Y qué producen las non-farm payrolls? Pues bueno, tanto como en otros casos no han producido afectaciones en la operativa, aquí sí. Y vemos cómo, pues, bueno, el valor del dólar australiano se dispara, o sea, es bajista para el dólar, en este caso el dato de NFP. A veces los mercados también tienen estas contradicciones. Por eso muchas veces hablamos de la dificultad que tiene operar noticias, porque lo que a nosotros nos puede parecer lógico, el mercado en un primer instante lo interpreta de otra forma completamente distinta, y ahí está la clave, la dificultad. Por eso normalmente nosotros ya cerramos la operativa antes de entrar en las NFP, porque la NFP además es una noticia, como comentábamos, pues muy sensible. Vemos cómo esto lo ha llevado a marcar niveles de 0,7846 en su momento de cierre. Por tanto, bueno, pues tenemos un dólar australiano que se ha disparado al alza y esto pues nos deja una figura, una vela en gráfico semanal de rebote sobre esas zonas de soporte de largo plazo que viene a confirmar de nuevo esas zonas de soporte. Marcamos aquí el punto de las non-farm payrolls para tenerlo en cuenta para nuestros análisis posteriores, pero el hecho claro es que seguramente el impulso alcista que vemos en el dólar australiano no viene dado solo por el resultado de las NFP, sino que viene dado por la coincidencia de ese resultado con la zona en la que se encuentra, la zona técnica en la que se encontraba en ese instante el dólar australiano, una zona muy sensible, una zona de control, una zona técnica con un nivel pues importante, y por tanto eso potenció seguramente el efecto de desplazamiento sobre el precio que podía haber tenido pues un dato de NFP como el que ha salido. Podemos hacer ahora todas las interpretaciones que quisiéramos, podemos poner todas las teorías sobre la mesa que se nos ocurran. El hecho irrefutable es que teníamos un dólar australiano dólar en 0,78 y ha cerrado 0,7846 y eso no te lo quita nadie, y esto lo ha hecho en únicamente una sesión americana, abriendo con datos de NFP muy positivos, y esto es así. Como podéis ver, muchas veces tampoco es necesario plantearse mucho el origen de las cosas o el por qué, simplemente suceden y hay que adaptarse, no hay que tampoco darle muchas más vueltas. La clave del dólar australiano pues sigue estando en estos dos niveles de 0,7747 y 0,78 por debajo, nivel de 0,81 por encima. Como podemos ver, la figura de compresión pues se va reduciendo por
por momentos. Vamos a cerrar esta parte de mercado de divisas con el oro, 1323,48, un cruce que no nos está dando muy buenas noticias últimamente. Es un termómetro excelente del mercado y por lo tanto pues demuestra que el mercado pues no está para muchas alegrías. Empezamos la semana, como podéis ver, con la directriz del movimiento está muy plana y por lo tanto estamos en una zona de rango peligrosa. Cuando esta directriz la tenemos tan plana, es peligrosa la operativa porque hay muchas idas y vueltas, como podemos ver, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, nos pasamos la semana pivotando sobre esta directriz, nos dio una falsa señal. Y bueno, pues ahora mismo marcó mínimos de 1312 y ahora mismo lo tenemos en esos 1323. En el largo plazo, poco que decir, el oro ha entrado en una zona de indefinición desde hace unas semanas y no se mueve de ahí. Como podéis ver, prácticamente hemos cerrado en precio de apertura esta semana. Por lo tanto, no podemos dar un pronóstico, ni tan solo dar un pronóstico claro de lo que intuimos que pueda pasar. Tanto puede haber un movimiento bajista como alcista durante esta semana. Supongo que también va a tener influencia, pues, si hay alguna noticia sobre la política de aranceles de Trump, etcétera, etcétera, ¿no? Política norteamericana, algo que puede afectar el precio de sus bonos. Todo esto podría afectar también al precio del oro, pero por ahora está muy estable y realmente es complicado de operar. De hecho, Prometheus está haciendo muy pocas operaciones en oro durante estos días, como podéis ver aquí. Y esto es un hecho claramente significativo. Las que ha hecho, como podéis ver, pues no nos han dado muy buenos resultados. Sí que podéis ver una gran característica también de Prometheus, que es que no ha funcionado. Son operaciones que dan pérdidas, pero pérdidas muy cortitas, y eso es lo importante, ¿no? Ser capaz de tener grandes recorridos cuando aciertas el movimiento y, ¿no?, como estos, y luego tener pues pérdidas muy pequeñitas cuando no aciertas ese movimiento, como podéis ver aquí, ¿no? En el oro se ve pues muy clarito. Esa es una gran cualidad y es lo que debéis buscar siempre en vuestras estrategias. Bueno, dicho esto, hemos visto ya todo el mercado de divisas. Vamos a darle un vistazo a nuestro amigo Bitcoin, ¿vale? Tenéis aquí una operación que tenemos abierta en nuestra cuenta de pruebas. Sabéis que estamos testeando pues uno de nuestros sistemas en Bitcoin, ¿eh? No es nuestro sistema estándar no es nuestro sistema de divisas, es nuestro sistema para índices, que también lo tenemos en pruebas, no acabamos de ajustarlo del todo y por lo tanto pues vamos a ver qué tenemos con el Bitcoin. Vamos a empezar con el gráfico diario. En Bitcoin, como va tan rápido y es tan volátil, casi que preferimos hablar sobre gráficos diarios que no sobre gráficos semanales, porque además en el gráfico diario se ve muy bien lo que os vamos a explicar, ¿no? El Bitcoin inició una tendencia alcista, como podéis ver aquí, pues a finales de febrero. Todo este mes de marzo ha ido con una tendencia alcista. Parecía ya que el mal sueño de las caídas en el Bitcoin había pasado. Íbamos con una tendencia pues muy clara al alza. Sí que veíamos que los niveles de volumen pues no eran los mejores para garantizar una sana tendencia alcista, pero claro, este volumen es respecto al broker con el que estamos trabajando exclusivamente, por lo tanto tiene un interés relativo o tiene una validez relativa. Esta interpretación sí que nos da una señal, pero bueno, no es definitiva. Lo que nos da la señal definitiva claramente es esta vela de aquí, es decir, cuando vemos que le cuesta tanto avanzar, como podemos ver aquí, y cuando se aproxima a su máximo anual, que son los $11.700, pues tiene una caída tan violenta, es que el mercado lo que estaba haciendo era justo esperar que marcara ese nivel para colocar papel a saco y deshacerse de bitcoins, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. 4 días consecutivos de caídas que han llevado el Bitcoin desde este nivel de los $11.700 hasta tocar de nuevo su zona de soporte a largo plazo en los 9.000. El otro día tuve una conversación con una persona que se dedican profesionalmente a temas de Bitcoin y realmente pues tiene un conocimiento enorme sobre lo que es criptodivisas, Bitcoin, etcétera, etcétera, inversión incluso en este tipo de activos. Claro, esa persona me dijo que él no creía y creía que no funcionaban ni los soportes ni las resistencias en un activo como el Bitcoin. Yo, respetando todas las opiniones y todas las estrategias, porque todas son buenas y no sé realmente si él opera como opera, por lo tanto no puedo evaluar su estrategia, así que entiendo que su afirmación es como mínimo muy arriesgada, porque realmente
tenemos pruebas de que estos niveles funcionan como en cualquier otro activo. El análisis técnico funciona en cualquier activo. Es una cuestión también de interpretación. Habrá cosas que tú no verás o que a ti no te funcionarán, pero que a otros operadores sí, porque lo combinarán con otros factores que harán de toda la suma una operativa eficiente, ¿eh? Esto también debemos tenerlo en cuenta. Muchas veces no podemos juzgar una operativa por un solo detalle o por un solo aspecto, sino que debemos ver todo el conjunto. Desde ese punto de vista vemos claramente como aquí hay una zona de soporte de los 9000 clarísima. Después de 4 días de bajadas intensas vemos un rebote en esa zona de los 9000 y ahora mismo pues estamos recuperando un poco de aire. Nivel de referencia claramente, de nuevo, pues son los 10.500 y 10.208. Este es el nivel que ahora mismo tenemos de referencia. 10.208, vamos a memorizarlo y vamos a ponernos aquí. Aquí lo veremos claro. 10.500, 10.208. Este es el nivel que tenemos en estos momentos. Vale, pues nos vamos aquí y exacto. Este nivel ya no son 10.654, son 10.500. Vale, bueno, y solo contamos con este nivel, el otro no nos hace falta. Y estos 9000. Bueno, pues ahora mismo lo que podemos hacer es ver el resumen del Bitcoin, ¿no? Y podemos ver claramente lo que os comentaba. ¿No funcionan los niveles técnicos? Bueno, pues habrá gente que dirá que no funcionan, ¿vale? Pero yo veo que cada vez que se aproxima esta zona ahora mismo, claro, lo hemos movido, claro, esto estaba más arriba, pero podéis ver aquí como es una zona de alta negociación, por lo tanto, pues esto de que no funcionan los niveles técnicos, bueno, es opinión de cada uno, ¿no? Podéis ver aquí que cuando perfora este nivel con contundencia, pues se nos va abajo, se nos va muy abajo. Cuando llega aquí, parece que el tío, pues, le cuesta. Perfora, vuelve a subir, vuelve a posicionarse por encima, vuelve a perforar, vuelve a subir. Es decir, claro que aquí hay un nivel de soporte, de resistencia, depende de cómo lo queramos ver. Por tanto, en la foto que tenemos en el Bitcoin, ¿cuál es? Pues es una foto claramente bajista en estos momentos. Los 4 días estos de descensos, pues son puntos y aspectos que han marcado claramente su operativa, y ahora mismo la clave es bajista. Estamos en el corto plazo intentando remontar, intentando acercarnos de nuevo a esa zona de $10.500, ¿no? Que pues abre la puerta hacia zonas superiores de 11.000 o 11.000 y pico, que es la zona de máximo anual. Recordar esa horquilla, 10.700, 11.000, ahora es 10.500, seguramente 11.000, más o menos. Y es una zona que le ha costado mucho en los últimos meses superar. Por lo tanto, el objetivo alcista son esas cotas de 10.500 en primera instancia. Y por debajo tenemos esta zona 9.000 como absolutamente crítica. Porque si perdemos estos 9.000, vemos que no hay nada. Hasta este mínimo de $5.870. Por lo tanto, es un mínimo anual. Por tanto, atención y muy crítico este nivel de los $9.000 para un Bitcoin, que quizás rompiendo esos 9.000 pues podríamos ver alguna zona de soporte ligera en 8.300, pero no mucho más, no mucho más. Esta es la foto que tenemos en Bitcoin, por lo tanto, cuidado, como hablábamos en el sumario, cuidado con quien nos dice que es una buena oportunidad para comprar Bitcoin. Yo viendo este gráfico y desde el punto de vista técnico, yo me esperaría comprar Bitcoin. O sea, otra cosa es que nos rompa el nivel de 11.000 o nivel de 10.500. Bueno, pues controlando nuestro riesgo de una forma apropiada, podemos entonces entrar a largos en Bitcoin. Pero hasta que no rompa esos 10.500, es que ni hablar, porque las posibilidades de caída pues son bastante importantes. Y además es una caída importante la que podemos ver, de más de un 50%. Entonces, claro, ver actitudes o oír frases como que no importa perder un 50%, como que bueno, pues yo esto lo pongo para dentro de 3 años, como si una pérdida del 50% pueda recuperarse en 3 años fácilmente, pues me da la impresión de que es gente que no ha trabajado mucho en el mundo del trading, porque una pérdida del 50% cuesta horrores recuperarla, horrores. Si se recupera, la inmensa mayoría de las veces nunca se recupera el dinero. Por tanto, por favor, tener esto en cuenta. Después de este pequeño apunte, que insisto, estamos pensando en hacer un podcast especial sobre este tema, vamos a pasar a la siguiente sección de este espacio, ya para cerrar, que es la de un poco, bueno, la de estrategia, ¿no? La de esos truquillos
que nosotros utilizamos, o esos conceptos con los que nosotros trabajamos. Y hoy os vamos a hablar de fases de mercado. ¿Qué entendemos por fases de mercado? Bueno, pues mientras nosotros estábamos testeando nuestra estrategia en divisas, nos dimos cuenta de que cosas que funcionaban muy bien en ciertos periodos no lo hacían en otros periodos de mercado, ¿no? Y esto pues nos planteaba una dificultad evidente a la hora de plantear de que teníamos que identificar ese momento de mercado para poder aplicar pues unos criterios, o aplicar criterios distintos, o suspender la operativa, porque lo que no podía ser es que lo que se ganaba bien en ciertos periodos pues se perdiera rápidamente en otros. Esto nos llevó a hacer diferentes pruebas y a identificar esas zonas de mercado, y es lo que nosotros llamamos zonas de rango y zonas de tendencia. Estamos trabajando con un sistema tendencial. Entonces, un sistema tendencial, ¿cómo puede trabajar en zonas de rango un sistema tendencial? ¿No? Esa sería un poco la pregunta. Bueno, pues sí que puede trabajar en zonas de rango un sistema tendencial. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema tendencial cuando está en una zona de rango? Espera a que salga de la zona de rango. Es decir, esperamos a enganchar el inicio de una tendencia, y eso solo se hace esperando en la zona de rango, ¿vale? Entonces ese es un poco el criterio que utilizamos. Podéis ver aquí un ejemplo claro con el euro dólar, ¿vale? Podéis ver cómo el sistema pues nos indica que aquí está en zona de rango, aquí estaba en zona de tendencia, entra en zona de tendencia, vuelve a zona de rango, esta zona es de rango, vuelve a zona de rango, y aquí cuando rompe entra en una fuerte tendencia bajista de corto plazo, pero es una tendencia bajista. Mantiene esta tendencia hasta aquí, que vuelve a entrar en una zona de rango, ¿vale? Esta zona de rango la mantiene hasta aquí. Como podéis ver aquí, no hay ninguna operación. ¿Por qué? Porque Prometheus aplica criterios distintos, aplica filtros de entrada distintos dependiendo del momento de mercado, como os comentaba, porque los resultados también son distintos. Y no solo eso, sino que la volatilidad, el beneficio esperado, nosotros hemos comprobado que también es distinto. Y por tanto hay que aplicar objetivos distintos. Por eso, cuando entran zonas de tendencia, los objetivos a buscar por Prometheus son más cortos, porque ya está, cuando estás entrando en esta zona, en esta fase de mercado, ya tienes la tendencia iniciada. Y lo que no podemos saber es cuánto hace que esa tendencia se haya iniciado, y por tanto no sabemos tampoco cuándo terminará. Al no saber cuándo terminará, debemos ser más estrictos en los stops, más estrictos en nuestros objetivos, en nuestros puntos objetivo. Y esto es lo que hacemos, adaptar esos puntos objetivo a la situación de mercado. De ahí la importancia de trabajar o identificar las fases de mercado. Todo esto, como podéis ver, son operaciones en fase de tendencia, que son la enorme mayoría de las operaciones. Es decir, tenemos muchas operaciones, como podéis ver aquí, en fase de tendencia, ¿vale? Y alguna hay en fase de rango, pero las operaciones que se producen en fase de rango son operaciones que tienen un porcentaje de fallo pues quizás más alto, ¿vale? Pero tienen un potencial de beneficio enorme, porque normalmente provocan unos recorridos muy grandes. Lo que pasa es que ahora no tendremos ninguna. ¿Veis? Esta es una operación de rango que no ha funcionado, y por lo tanto pues cierra en negativo. Pero son operaciones que se producen en una situación distinta, y por lo tanto tiene objetivos distintos. Pues aquí podemos ver cómo no hemos marcado otra operación que hay aquí. Vale. Es más complejo encontrar operaciones a veces de rango, pero bueno, podéis ver aquí, ¿no? Multitud de operaciones. Ya habéis visto cómo hay muchas operaciones, y la mayoría en estas zonas de tendencia. ¿Por qué? Porque si este criterio lo utilizáramos en zonas de rango, pues seguramente tendríamos, bueno, estadísticamente lo hemos probado, tendríamos muchas más operaciones negativas. Por lo tanto, utilizamos otro criterio para decidir si abrimos posición o no en esas zonas de rango. Lo importante, con lo que os debéis quedar, es que hay momentos de mercado distintos y hay que aplicar estrategias distintas en cada uno de ellos. Y con eso, pues vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos a cerrar el programa, no sin antes comentaros que vamos a ver si lo podemos encontrar, porque este miércoles vamos a estar presente
vamos a estar presentes en un evento que creemos muy interesante, que se va a producir aquí en Barcelona de la mano de El Economista. Vamos a ver si tenemos, y así os enseñamos. Vamos a ver, ahora estamos improvisando. Vamos a ver si tenemos por aquí la información. Vale, mira, os lo vamos a pasar aquí, ¿vale? Foro de oportunidades para inversores activos. Un espacio, un evento que se ha pensado pues para esto, para juntar traders y aprender operativa y compartir estrategias, este próximo 14 de marzo de 9:30 a 20 horas en el Hotel NH Calderón de Barcelona. Aquí tenéis la dirección y pues tenéis aquí el formulario para reservar vuestra plaza, porque hay que reservar plaza antes de que se agoten, recordar, ¿vale? Nosotros estamos como media partner en este evento, un evento en el cual pues nosotros intentaremos pasarnos por la tarde, o sea que además los que estéis por aquí por la zona, pues si tenéis interés nos podremos conocer personalmente en ese evento el miércoles tarde. Os vamos a poner el link de suscripción, de reserva de vuestra plaza en la parte inferior. Podéis tener la parte inferior del vídeo en los comentarios y os pondremos un pequeño enlace. Así que si estáis por aquí, pues será un placer veros el miércoles 14 en el evento de El Economista. Y ahora sí que nada más, vamos a cerrar nuestro espacio de hoy, prácticamente 30 minutos, es lo que nosotros más o menos nos planteamos como longitud óptima de este programa. Creo que ha sido un programa muy completo, hemos dado un repaso a lo que ha sucedido esta semana, intentando interpretar un poco también desde el punto de vista técnico el movimiento de los mercados, y os hemos dado ese pequeño tip, ese pequeño toque sobre metodologías o partes que podéis aplicar en vuestra estrategia, hablándoos de las fases de mercado. Cerramos el programa aquí, os deseamos un buen fin de semana, descansad, guardar una parte para analizar el mercado de cara a cómo va a abrir este próximo lunes. Sabéis que siempre es importante revisar vuestras estrategias y ponerlo todo a punto para la noche del domingo, que ya empieza el mercado a funcionar, y nos vemos este miércoles presencialmente en el evento del Economista, si es que estáis por allí, y si no, recordad que cada día tenéis nuestro podcast Pulso de Mercados en el aire antes de la apertura europea en nuestro canal de podcast en iBooks y iTunes. Cualquier otra cosa, nuestro canal de YouTube tenéis multitud de vídeos para seguir vuestra formación en Forex, en mercado de divisas. Nos tenéis en forexperiences.com, y cualquier cosa también pues nos tenéis por redes sociales, Twitter y Facebook, por correo, como os vaya mejor. Soy Albert Salvañ, trader de divisas a tiempo parcial y fundador y creador de contenidos en forexperiences.com. Os mando un saludo y hasta la próxima.